En el programa de hoy vamos a hablar de esperanzas, algo muy necesario en los tiempos que vivimos. Hoy queremos profundizar en la posibilidad de que existan los milagros. Será un recorrido por el tiempo y por lugares donde lo inexplicable se ha mostrado en algunas ocasiones. Os traeremos casos, lugares de sanación, experiencias y mucho más. Hoy nuestro túnel quiere mostrar la luz al final del trayecto. Seguiremos tras las huellas de la diosa, lugares donde lo femenino ha dejado su impronta. Ese es el mapa de viaje que esta noche os queremos proponer. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. La esperanza nos espera. Hemos hecho programas así, dicen de meter miedo. Tenemos preparados programas para Navidad de más miedo todavía. Había que hablar de esperanza. Y nadie mejor para hacerlo que la persona que nos acompaña, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Buenas noches, tocayo, como tú me dices. Buenas noches, tocayo. Todo un placer estar aquí en tu programa y bueno, la verdad es que para hablar de un tema yo creo que a todos nos interesa en algún momento, la esperanza y bueno, ese saber que ocurren y la locución la habéis dicho, la posibilidad de que existan curaciones milagrosas, pero yo diría que los milagros existen todos los días, en curaciones y en otras muchas cosas. Vivir, solamente hay que mirar, ¿eh? Claro, vivir ya es un milagro. Sacaste un libro hace algún tiempo, yo no sé ya exactamente cuándo, que se llama Milagros Médicos. Y déjame que te presente, porque mi licenciado en Medicina y Cirugía. Yo te conozco como médico especialista en otorrinolaringología, pero además eres doctor en Medicina y Cirugía, colaborador honorario en la Cátedra de Radiología, Medicina, Física, Oftalmología, Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de Málaga. ¿Cuántos años llevas siendo médico? Pues desde el año 90, o sea, ya unos cuantos. ¿Y qué dicen tus colegas? Porque es uno de los pocos médicos que yo he oído hablar de vida después de la vida, se lo digo a los oyentes. ¿Qué dicen tus colegas de que seas tan, porque haces hipnosis clínica, de que seas tan ecléctico, tan en contra de la corriente a veces de lo que piensan los médicos? Es que claro, muchas veces los médicos tienen la visión oficial que hay que dar, porque claro, el que sale de la línea parece que puede estar mal visto. Pero ha habido un cambio de mentalidad desde los años 90, sobre todo en la medicina, donde hablar, por ejemplo, de experiencias cerca de la muerte, de hablar de milagros, hablar de otras circunstancias, ¿sí? Era otro mundo. Fíjate que a mí me invitaron y me han invitado 3 veces a dar charlas en el Colegio de Médicos, en el Colegio de Médicos Oficial de Málaga, sí. Y me ha llamado la atención la cantidad de compañeros, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores que han ido allí a escucharme, porque lo que tienen miedo a dar ese primer paso, que quizás sea el más difícil, pero una vez que se da ese primer paso, porque es una realidad, no estamos hablando de humo, estamos hablando de realidades que están ahí, lo único que tenemos que ponerle nombre. Claro. Tú fuiste, desde mi punto de vista, alguien que se lo puso de los primeros. Estuvimos en Belme, lo estamos recordando ahora en ese programa que hicimos en Belme de la Moraleda, hablando de esa experiencia tuya de vida después de la vida, pero íbamos con algunos lugares donde has estado. Están casi todos los lugares que cuentas en el libro, ¿verdad? Casi todos los lugares. Quizá alguno como Mechugore me falta. Tenemos que ir a Mechugore. Hay que ir a Mechugore. Yo tengo muchas ganas de ir, pero yo creo que prácticamente en todo lo que cuento. Porque este libro es un libro de viaje. Empieza con un viaje en Burdeos, hablando sobre trepanaciones, y bueno, nos vamos a Fátima, nos vamos a Lourdes, nos vamos a Haridwar, a la India, y realmente por medio del viaje va uno encontrando esas sanaciones inexplicadas, esas curaciones inexplicadas, nunca inexplicables, porque si alguien viene y nos lo explica, ya se acabaría la explicación, pero que hoy en día no tenemos esa explicación y posiblemente, a lo mejor nunca la tenemos. Bueno, nos vamos de viaje con nuestro invitado 900-137-137 por si queréis llamarnos o participar o contarnos algún milagro. Vamos a ver si existen. En todas las culturas del planeta se repite el mismo patrón. Extraños sucesos asombrosos que nos dejan con cientos de preguntas. Una madre desconsolada llora en el velatorio de su hijo. De repente, alguien se da cuenta de que un globo comienza a moverse de forma anómala. Nadie lo está tocando en ningún momento. El globo se dirige a la consternada madre sin que haya ninguna corriente de aire cerca.
¿Es casualidad? No lo creo. El globo le toca la cabeza varias veces, como si una fuerza sobrenatural lo moviera e intentara consolarla. Hay gente que piensa que es el fantasma del niño. Sucesos inexplicables como son la aparición de curaciones milagrosas que hacen que una serie de personas, más allá de la duda, tras padecer una enfermedad, en ese momento grave e incurable, hayan sanado de una forma inesperada. Es lo que se llama milagros y existen más allá de la duda. Nuestro invitado, un médico experto, está hoy con nosotros para contarnos algo sobre ello. No te da la enhorabuena por el libro, debería de ser también motivo de estudio para los que estudian medicina, para todo el mundo, porque es una buena obra. Muchísimas gracias por tus palabras y viniendo de ti todavía más. Realmente un libro que se ha puesto le puse mucho cariño y realmente cuentan esas curaciones que ocurren todos los días a lo largo del mundo y que solamente hay que observar. Yo, una palabra, igual que tú hablas de los viajeros y de los turistas en esta vida, hay que observar y aunque también ser escuchante en vez de oyente. Y como tú bien dices, hay que ser viajero en vez de ser turista. Haces un programa de radio también, ¿verdad? Sí, La Rueda del Misterio. Fue una terapia ocupacional porque después del accidente no podía salir de casa. Y bueno, me entretengo, como digo, el mejor programa que se hace en mi casa y que bueno, ya llevamos un montón de programas y que nos divertimos. A fin de cuentas hablamos de todos estos temas y bueno, hablamos y disfrutamos. De eso se trata. ¿Qué son los milagros? Bien. Pues mira, la palabra milagro viene del griego admirar. Admirar qué es lo que ha ocurrido, porque no solamente, y hablando de milagros médicos, no solamente es que una persona tenga una curación puntual, sino que tiene que ser una curación puntual, continua, mantenida y que no regrese, por lo cual algo que no tiene explicación, algo inexplicado, vuelvo a decir, no inexplicable sería otra cosa, pero esa falta de curación, que no tiene ningún medio, que no se le ha puesto ninguna medicación, que no se le ha hecho ninguna terapia, todo eso sería un milagro. Sabemos que hay enfermedades con remisiones espontáneas, no estamos hablando de remisión espontánea, porque claro, dirán, bueno, hay un caso de un carcinoma de tal tipo que ha remitido. Claro que lo sabemos, y que en medicina se conocen carcinomas, pues como el melanoma o incluso el carcinoma de células pequeñas, un carcinoma muy agresivo que pueden remitir. Son aquellos casos que sabemos que no remiten y que desaparecen, pero desaparecen no se sabe por qué. Algunos lo atribuyen a personas, otros le atribuyen a lugares y otros no se sabe el motivo. Pero lo que sí es verdad es que está ahí la prueba. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos. No ocurren ahora, desde hace mucho tiempo ocurrían milagros, ¿verdad? Hay muchos recogidos en la historia. Hay milagros recogidos en la historia, no nos vamos a basar en datos de escritura bíblica, ni mucho menos en el Nuevo Testamento, pero habría que decir, yo y ya digo, empiezo el libro con una imagen que, visitando Burdeos, el Museo de la Ciencia del Hombre, pues aparecen una serie de trepanaciones. Trepanaciones son agujeros en el cráneo que curiosamente están a lo largo del mundo, lo podemos encontrar en cualquier lugar del mundo, incluso en algunos lugares como puede ser Perú, en vez de ser circular como se hacía la mayor parte del mundo, son cuadradas, que es lo que se hace hoy en día. Curiosamente, yo he hecho trepanaciones ayudando a neurocirujanos y aprendiendo mi profesión de otorrino y he hecho esas trepanaciones que las mismas que se hacían hace miles de años. En las cuevas, ¿no? En las cuevas, por ejemplo, la de Lascaux era una trepanación que además, lo más curioso es que esa persona se sabe que sobrevivió a la trepanación. Un agujero de aproximadamente 5 o 10 centímetros en el cráneo y que no murió de una meningitis ni de una septicemia, sino que la persona sobrevivió 10 años, que además sabemos que comía bien porque tenía la mandíbula bien, pero es que los huesos, sabemos que andaba también porque los huesos de los fémures, de las tibias, estaban perfectamente calcificado, por lo cual sobrevivió a algo que en esa época era un milagro, posiblemente por una hipertensión endocraneal, por un tumor, por un hematoma, pero prácticamente lo que se hace hoy en día.
Dime una cosa, ¿cómo se hace o cómo hacían una trepanación entonces? Claro. ¿Cómo lo hacían? Posiblemente con piedra, con sílex. Iban abriendo primero la piel, cortando la piel, se levanta, que además sangra muchísimo la piel del cuero cabelludo, y que a base de golpe, con un cincel y un martillo. Yo he hecho operaciones de oído con cincel y martillo. ¿Qué me dices? Sí, aprendí a hacerla con cincel y martillo, y antiguamente las operaciones de oído se hacían con cincel y martillo, por lo cual el cincel y martillo sería evidentemente piedra sobre piedra, abrían lo que era la calota craneal, y esa calota craneal se quedaba abierta. Hoy en día se ponen placa o se ponen apósitos de la cadera, y esa calota se queda abierta. Pero es que se queda abierta la dura madre, que la envuelta, el plástico que envuelve el cerebro, pero es que abrían el cerebro también. Un lugar que realmente, si lo mira, parece que se infecta. Sí. Y en aquella época no se infectaba. ¿Qué ocurría? Le ponían hongos que curiosamente podían ser penicillium o algún otro, pero curiosamente estamos hablando de 10, 12, 15.000 años o más donde las personas sobrevivían a ese tipo de intervenciones. Ya te están mandando saludos desde México, dice, me gusta mucho su programa y espero con ansiedad un nuevo episodio más desde México. Y José Lorenzo nos saluda desde La Palma. Hay mucha gente, sé que nos escucha allí. Vamos a desgranar un poco parte de tu libro, pero el milagro que más te ha llamado la atención, así para soltarlo ahora, ¿cuál sería? De los que has estudiado, visto, etcétera. El que más me ha llamado la atención ha sido el que yo viví en primera persona como médico. Era un paciente que teníamos, que además yo lo conocí porque se había operado por la mañana, hizo una hemorragia cervical y tuve que hacerle una traqueotomía. Aparte que ese hombre era muy especial, y es muy especial, muy tranquilo. Hacerle una traqueotomía a alguien pues que está sangrando y que no se puede dormir y que hay que hacerla en vivo y en directo, tiene que tener calma el cirujano, pero el paciente tiene que ayudar. Esta persona era súper calmo, estaba diagnosticado de un carcinoma cervical, pero por culpa del tiroides, se había extirpado el tiroides y los ganglios cervicales, y resulta que ese hombre, recuerdo que al día siguiente lo fui a visitar, y me dice, yo estoy seguro que ese tumor que yo tenía ha desaparecido. Se había hecho biopsia, o sea, teníamos la constatación anatomopatológica que era un carcinoma. Bueno, yo le dije, ojalá. A los pocos días llega la biopsia negativa. Yo me fui a anatomía patológica, digo, esto no puede ser. Fue una locura, y me fui con aquellas personas que me habían enseñado anatomía patológica en un microscopio doble, y Miguel, ese tumor había desaparecido. Tumor imposible que hubiera desaparecido. No sé si la fuerza mental, que ayuda en muchos casos, o qué es lo que había ocurrido, pero desapareció completamente. Me quedo sin hablar. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Esto es solamente parte de lo que nos espera. Hay más cosas que queremos contaros con Miguel Ángel Pertierra esta noche. Hay veces que sucede. Está diciéndome que cuando mi pequeña se cayó desde 10 metros se dio un golpe en la cabeza que no la mató y no la dejó paralítica, sino que la curó. Sí. Eso es imposible. Muchos creen que estamos locos. O te subes al carro o el carro te atropella. Cuando repaso todo lo sucedido, no puedo contar nuestra historia. Me dijo que me pondría bien. ¿Quién te dijo eso? A veces ocurren, son lo que llamamos milagros. Y hoy vamos a analizar algunos de ellos en compañía de nuestro invitado. Eso que hemos escuchado es parte de una película que hicieron hablando de milagros, de esos sucesos extraños e inexplicables. Luego veremos al final. ¿Viste la película? Vi la película, pero es que aparte, curiosamente, hace unos años, que sirvió para la canonización, que yo ahí no entro en la parte religiosa, pero sirvió para la canonización de dos de los pastorcillos de Lourdes, Jacinta y Francisco.
Y fue de un chavalito en Brasil que cayó de 6,5 metros, 7 metros de altura. Tuvo un trauma parecido a esto, un traumatismo cráneoencefálico. Lo llevaron al hospital y bueno, realmente se había destrozado el cráneo, el cerebro. No había signos de que pudiera sobrevivir. Lo trasladaron a otro hospital. No daban con lo que la posibilidad de vida. Muchas veces en estos casos lo que se pone es medicamento y bueno, simplemente esperar el final. Los padres, agobiados, se fueron porque sabían que había una reliquia en un monasterio cercano de una monja, había una reliquia cercana y rezaron. Yo ahí la fuerza de, no sé si de la fe, de la curación o simplemente de las ganas de que alguien se cure, alguien cercano. No sé si fue eso, pero ese niño remitió esa lesión cerebral que tenía, que era además diagnosticada por escáner, por el electroencefalograma, en hospital estamos hablando, y ese niño a los pocos días estaba jugando con su amiguito. Era para haberse quedado totalmente, o haber fallecido, que era lo más probable, o haberse quedado con una lesión cerebral importantísima, o tetrapléjico, o bueno, realmente no haber contado la historia que después se contó, una curación ad integrum, una curación completa. Por lo cual, esa película ha servido que muchas veces las ficciones son reflejo de algo que ocurre en realidad. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Están llegando, no queremos dar falsas esperanzas a nuestros oyentes, pero nos llegan algunas. Estaba leyendo, buenas noches, con 22 años me diagnosticaron fibromialgia. Fue una de las primeras diagnosticadas. Tenían un síntomas casi incapacitantes, pero todo aquello desapareció en 6 meses con una terapia que hizo de autohipnosis. Lleva 20 años sin tomarnos a la pastilla y el dolor. Y dice que el reumatólogo la vio por casualidad en un centro comercial y se quedó impresionado porque se suponía que tenía que estar en silla de ruedas o en la cama, y ese es su milagro. Es un milagro porque la fuerza de la mente, me lo contaba el doctor De Francisci, director del Buró de Constataciones Médicas, el despacho creado al principio del siglo XX, donde se recogen todos esos casos de posibles milagros de Lourdes. Pues el director era el doctor De Francisci cuando yo fui a visitarlo, y me decía que el poder de la mente ayudaba a la curación. O sea, para querer curarte o para poder curarte tienes que querer curarte. Es una de las cosas principales. No todo el que se quiere curar se cura, desgraciadamente. Es una parte muy pequeña, también hay que decirlo a los oyentes. Pero es fundamental. Y esto que cuenta el de la fibromialgia, otras muchas personas que están de pie, y a lo mejor más cercano de lo que creemos, en vez de estar en una silla de ruedas, o en vez de estar en un estado más vegetativo de lo que tendría que estar, posible que su fuerza de la mente haya hecho que levantarse. Hay una frase muy importante, una máxima de Confucio, que dice que no es importante las veces que te caigas, sino que las veces que seas capaz de levantarte. Sabia frase. ¿Qué opina la ciencia ante los milagros? ¿Qué opináis los médicos cuando os encontráis con algo así como lo que tuviste? Claro, los médicos, y de hecho cuando tuvimos este caso, le llamamos curación inexplicable. Porque realmente lo primero que se busca es un fallo diagnóstico. Somos muy cuadriculados y lo primero que uno se va a ver si ha habido un fallo diagnóstico que puede haber, de radiológico, anatomopatológico o de algún otro tipo. Cuando ya vemos que no ha habido ese fallo diagnóstico, podemos llamarle remisiones espontáneas, que puede llamarse, pero cuando sabemos que la primer caso de remisión, pues evidentemente tú tienes que decir que ha ocurrido, aunque no sepas la causa, porque realmente remisión espontánea significa no sé lo que ha pasado, pero esto se ha curado. Hay muchos casos que hayáis vivido los médicos.
Son muchos casos y curiosamente me han llegado casos de compañeros que han vivido casos en neurocirugía, en digestivo, donde tú te vas encontrando esos casos de que bueno, que la persona se ha sanado, ojo, estamos hablando de enfermedades incurables muy serias y posiblemente muchas de ellas que finalizase la vida. Hay un caso que yo recojo en el libro de un paciente con un tumor cerebral, un astrocitoma, que teóricamente benigno, pero por la localización cerebral donde estaba, se estaba expandiendo y era maligno, hubiera acabado con la vida de esta persona. Bueno, por una serie de circunstancias, no tiene nada que ver con la religión, por eso digo, esta persona remitió el tumor y desapareció el tumor. ¿Y eso lo tenéis comprobado? Sí, yo he visto los informes previos y posteriores. Y es más, voy a decir que el neurocirujano que lo firmaba, el mismo que a mí me enseñaba a trepanar. ¿Hay algún perfil de persona que sea más factible de que ocurra un milagro en su vida? Luego hablaremos de si la sugestión, la fe, etcétera, interviene, pero de lo que vosotros hayáis visto. Y hablando precisamente con el doctor De Francisci y realmente yo creo que así, es sobre todo el efecto y la gana de querer, la fuerza del ser humano, el potencial del ser humano de curarse, ayuda a curarse. A todos no hemos podido tener una 15 de tobillo y hay personas que se pueden tirar 4 semanas en la cama y otras personas que dicen me quiero levantar y me levanto. Cualquier enfermedad depende de la psique de la persona. Eso ayuda. Evidentemente, nos decía el doctor De Francisci que el efecto emocional positivo ayudaba. Incluso el efecto colectivo. Refería que cuando iban grupos de personas en autobuses, en autocares, y que se reunía, había un mayor número de curaciones que cuando, como ahora, que van o vamos personas puntualmente, parejas, grupos pequeños. ¿Por qué? Porque parece que esa fuerza del todo, esa fuerza del ánimo de ayudar el uno al otro, parece que ayudaba o potenciaba el efecto de sanación. Qué curioso. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nos vamos seguramente ahora a buscar lugares donde ocurren estas sanaciones. Radio Nacional de España, la que quieres. No me estaba dedicando a lo que me gustaría, lo que me habría gustado haber hecho. Para la escritora francesa, periodista y directora de cine Françoise Sagan, la felicidad consistía en gozar de buena salud. Me sentía encerrado en una cárcel. En dormir sin miedo y despertarse sin angustia. No estaba disfrutando mi vida en nada. Y ver por fin el horizonte, la nada, el espacio para autoconstruirse. Ahora mismo estoy dedicado a los tatuajes realistas. Cambiar la vida en radiogramas. Con Javier Hernández. Los lunes a las 3 de la madrugada. Las 2 en Canarias. Y recuerda, a hombros de gigantes. Los domingos a las 4 de la madrugada. RTV, la que quieres. Existen algunos lugares en el mundo donde, según cuentan, se obra el milagro. Además de los más conocidos, como Fátima, Lourdes, existen otros. Este es uno de ellos. El Kumbh Mela es sin duda el mayor peregrinaje del mundo, ya que reúne a más de 30 millones de fieles. Se desarrolla cada 12 años en Allahabad, una población situada a 120 kilómetros al sudeste de Benares. Cuenta la leyenda que en tiempos antiguos los dioses y los demonios sellaron una alianza para elaborar juntos el néctar de la inmortalidad. Pero cuando apareció la Kumba, la jarra llena del codiciado néctar, los demonios huyeron con ella y los dioses se echaron a correr tras ellos. Durante 12 noches divinas, equivalentes a 12 años humanos, dioses y demonios lucharon en los cielos. En el transcurso de esa batalla, de la jarra se escaparon 4 gotas del néctar, que cayeron en 4 lugares del país. Son los 4 lugares a orillas del Ganges, que acogen alternativamente a los peregrinos del Kumbh Mela. El más importante es este, en Allahabad, en la confluencia de 2 ríos, el Ganges y el Yamuna. Sus aguas son sagradas,
por lo que millones de peregrinos vienen aquí a purificarse. El Kumbh Mela, el lugar del baño de la inmortalidad, el lugar donde a veces suceden milagros difíciles de explicar. Vayamos a conocerlo. Están llegando multitud de mensajes de personas que han tenido experiencias tremendas, que te voy a relatar algunas. Te mandan saludos desde el Valle de Ángeles en Honduras. La muchacha que antes nos ha escrito dice que gracias a este doctor por hablar tan objetivamente. Saludan a los Migueles, supongo que a nosotros dos y a todo el equipo. Y otro caso que te voy a leer. Dice: soy discapacitada física muy afectada. Me tenían que operar de una hernia que no me dejaba vivir de los dolores en el cuello, muy peligrosa por mi discapacidad. Una tarde desesperada pensé en un médico que yo quería mucho y que me operó cuando era pequeña en Madrid. Era una eminencia y había muerto hacía unos cuantos años. Le recé con tantas ganas y le pedí que me ayudara, que él estaba en el cielo y que aquí no se podía hacer nada. Me quedé dormida llorando y soñé que me estaba operando el cuello. Al despertarme el dolor había remitido muchísimo, dice que no quiere alargarse. Solo decirles que cuando me hicieron la resonancia magnética vieron que la hernia, de una manera como si me hubieran operado, había bajado. Mi traumatólogo no daba crédito de esto y hace más de 8 años y nunca he vuelto a tener dolor. Hay muchos más milagros de lo que creemos, ¿verdad? Hay muchos más milagros que lo que creemos, de los que se recogen públicamente, porque esto, si no lo cuenta esta persona, no lo conoceríamos. Hay una frase del Quijote, a mí me gusta mucho, que dice algo así: cosas verdes, amigo Sancho, de tarán fablar. Y todas estas cosas que cuenta esta persona, te lo va encontrando. Si te encuentra alguien, como me puede pasar a mí, y lo recoge, pues está escrito. Si no, desaparece solamente en grupos pequeños. Yo hablaba sobre milagros médicos y me decía varias personas: yo he sido una persona que me han ocurrido un milagro en Lourdes, y me contaba el caso. Otro: yo he sido en Fátima, a mí me ha pasado en tal sitio. Pero hay que pensar que no solamente los grandes sitios. Ha hablado Haridwar, el Kumbh Mela, es algo impresionante. Vamos a ello. La India es una fiesta, ¿la viste? Sí, es una fiesta. Yo creo que algo lo más impresionante, porque la cantidad de personas, porque la India ya es impresionante de per se, la cantidad de personas, esos sadhus, esos seres impregnados en ceniza, a mí me recuerda mucho, después de haber vivido con Lourdes, sobre todo por el tema del agua. El agua es fundamental, no solo para bañarse, que dicen que si te meten en el agua del Ganges te purifica 88 generaciones, yo no lo sé, pero hay personas que se beben ese agua y venden el agua. Ojo, en 1890 hubo casos de cólera por beberla. Hay mucho... decir, con lo sucia que está ese agua del Ganges, ¿cómo son capaces de beberla? Sí, beberla y te lo venden para beberla. Ellos tienen mucha creencia. Es que la mentalidad que tenemos en Europa o en Occidente no tiene, y tú lo sabes, no tiene nada que ver con la mentalidad de Oriente en muchos aspectos. Se hablan de muchas curaciones, pero claro, el problema que tiene Haridwar y que tiene la India es que no están constatadas. No tenemos datos científicos que diga esta persona se ha curado. Tenemos este informe previo, este informe posterior. Yo te enseñaba antes de empezar el programa un informe donde tú puedes ver qué es lo que le ocurrió a esta persona y qué le ha ocurrido después. Eso que dicen que ocurren por cientos, por no decir por miles, cada vez que ocurre o sucede el Kumbh Mela, no tenemos, aunque tampoco podemos descartarlo, evidentemente. Se juntan hasta 30 millones de personas. Hasta 30 millones, casi como toda España. Uno ve, pero bueno, hay que decir que cuando tú vas por una autopista de Delhi, te pueden encontrar gente andando por medio de la autopista, por la autovía, o un árbol en medio de la autovía, que está... Es impresionante como en 500 kilómetros no dejas de ver personas sentadas en el borde de la autovía. Es otra mentalidad completamente distinta. La Kumbh Mela era una de las paradas que queríamos hacer. En el libro hablas de otros lugares. La Virgen de la Cabeza. ¿Dónde está esto y qué ocurre allí? Está en Jaén, en un paraje
fabuloso, fantástico, muy cerquita de Úbeda, Baeza, y curiosamente una allí realmente desde el siglo XIII. Una persona que estaba por allí, por el campo, no es que no se puede decir que fuese ni pastor, sino que el hombre tenía una lesión en el brazo, una lesión en el plexo braquial, lo que mueve el brazo hacia arriba y hacia abajo, llamado Juan Rivas. Pues estaba por allí paseando porque no podía hacer otro trabajo y encontró, según dicen, una virgen, la Virgen de la Cabeza, porque teóricamente la historia dice que ese naufragio se la había dejado allí. Bueno, resulta que baja al pueblo. Y cuando baja al pueblo, el primer milagro, que este hombre tenía una parálisis completa del brazo, es que se cura. A partir de ahí crean un santuario, los trinitarios, desde el siglo XIV, siglo XV. Después los reyes católicos lo remozan. Y bueno, lo más impresionante de este lugar es que durante muchísimos años llevaban libros, como puede ocurrir en otros lugares, como puede ser, por ejemplo, Montserrat, libros donde decían los milagros que sucedían, iban apuntando. Los mismos clérigos eran los médicos, quizás más médicos que los médicos que había en la época, porque por ejemplo un cirujano era el barbero, ¿no? Pero ellos recogían qué es lo que le sucedía a esta persona y qué milagro podía ser, al igual que ocurre en Lourdes. Esto no solamente ha ocurrido ahí en Virgen de la Cabeza, que hay todavía romería y hay una serie de curaciones de muchos tipos. Como digo, el primero fue la curación del plexo braquial, sino que hay lugares por todo el mundo. Fíjate que precisamente en Canarias, yo quiero darle también mi apoyo a la gente de La Palma. Canarias es un lugar que quiero mucho. En Tenerife, la Virgen de Candelaria, pues fue encontrado de una forma curiosa, pero precisamente un monje, Alonso Espinosa, tiene un libro de los 57, que lo conocen muy poquitas personas, 57 milagros de la Virgen de Candelaria, donde cuenta pues desde personas que han tenido fractura abierta y se han curado yendo a la Virgen, a personas que tenían paradas o habían sufrido paradas cardíacas, estaban muertos y revivían, enfermedades de todo tipo. Recogido por Fray Alonso de Espinosa, que ya digo, en las tierras de Canarias, pero las tierras de allí, jiennense, se recogía y todos los años se hacen romerías en honor a la Virgen. Lo que llama la mala atención, Miguel, cuando tú visitas ese santuario, es la cripta, donde están todos esos esbotos, que son desde una pierna, donde están corsets, donde hay absolutamente de todo, y para mí uno de los sitios más impresionantes que te puedes encontrar. Tú lo conoces y que realmente tú dices, todas estas personas, porque todas esas cosas están colgadas, porque las personas van a dar las gracias y que ya no le hacen falta, y son curaciones que las constataciones están ahí, las sanaciones están ahí, y que realmente no tenemos explicación para ello. Seguimos con algunos de los lugares, digamos, religiosos. Medjugorje no has estado, los demás sí los conoces. Tienes el informe era de Lourdes, ¿verdad? Ese informe de Lourdes. Y aquí sí hay una constatación médica de esas supuestas curaciones, ¿no? Claro, cuando yo fui a visitar Lourdes tenía mis dudas. Yo, sinceramente, como médico, si no veo un trabajo bien hecho desde el punto de vista científico, pongo mis peros, porque por una razón. A mí no me sirve, pasa como estamos hablando en lo de Hardware, te pueden decir que te has curado, pero yo no tengo la constatación de que esté. De hecho, quise citarme con el director del Buró de Constataciones Médicas, el despacho de constataciones médicas. Que era un médico. Que era un médico, doctor De Francisci. La verdad es que me lo pusieron a la alfombra roja, le pregunté, ¿hay de algún tema que no pueda hablar? Y me dijo, absolutamente de nada. ¿Puedo grabar? Dice, perfectamente. Quería tener constatación, que lo que decía no era que después yo interpretaba. Fueron 3-4 horas de entrevista personal, donde él me fue sacando informe de, por ejemplo, Vittorio Michele, un joven de 25 años que tuvo en la cadera un sarcoma, un tumor maligno, que se había comido completamente la cadera y que no podía moverse. Él era soldado del ejército italiano, sus amigos lo llevaron a Lourdes. Él no era creyente, que eso es importante, no todo el que va y se cura es creyente. Vittorio Michele
Por eso digo, él tenía esa lesión y que, ya digo, esa pierna era mortal de necesidad. Volvió para morir, porque bueno, estaba en camilla, se orinaba, tenía ese hueso realmente comido, pero cuando volvió de Lourdes, él empezó a sentirse mucho mejor. De hecho, él quería levantarse. Le hicieron en el hospital militar, le hicieron radiografía, y yo digo aquí un doble milagro. Primero, ese tumor que estaba biopsiado, y yo he visto, y de hecho tengo los informes de la biopsia, ese tumor incurable había desaparecido, pero es que el hueso que se había comido, que era como una carcoma, se había reconstruido, y esta persona podía estar sobre ese pie que realmente se había reconstruido de nuevo. Doble milagro, y además constatado visualmente y radiológicamente. Yo no pensaba que íbamos a tener tantos testimonios. Te saludan David, caballero desde Argentina. Dice, mi hijo con 3 años le diagnosticaron distrofia muscular progresiva. Doctor. Y que sobre los 10-12 años moriría. Hoy tiene 37 años, mide 1,85 y está perfectamente. El médico no supo darme explicación desde Alcoy, dice. Hay enfermedad de la distrofia muscular de Duchenne, me imagino que se refiere a una enfermedad degenerativa que suele tener muerte temprana, como este caso, fibrosis pulmonares, que son lesiones que hoy en día se cura haciendo un trasplante pulmonar. Personas que están con ese tipo de lesiones van viviendo y van curándose, y no solamente porque hayan ido a estos lugares, muchas veces son curaciones espontáneas. La que estamos hablando, por ejemplo, el informe que te he enseñado, el milagro número 70 de Lourdes, donde en este caso es una monja, aquello que conozcan Lourdes, sabes que cuando entra por la puerta principal, a la derecha está lo que es la cripta, o el lugar donde está Bernadette Soubirous, la que realmente creadora, o la alma mater de Lourdes, la que veía a la Virgen. A la izquierda hay otro lugar, que la sacristía donde está de Pío X. Pues esta mujer, pues que tenía una lesión de cola de caballo, desgraciadamente la conozco bastante bien, pues es una compresión en la zona final de la médula, tenía problemas para que se orinaba, llevaba un corsé, llevaba un electroestimulador, es un aparato que va hacia la médula, que se pone en el abdomen pero va hacia la médula para quitar el dolor, tomaba morfina y realmente prácticamente no se podía mover. Cuando llegó a esta cripta, a este lugar donde se venera a Pío X, ella misma lo cuenta, sufrió, que muchas personas lo cuentan, un calor, una sensación de bienestar. Ese pie que tenía, que lo tenía caído, el llamado pie equino, que antes precisamente hemos hablado y te he estado comentando qué es lo que era, empieza a desaparecer. Esta persona se empieza a encontrar mejor. Cuando llega al hotel, dice, me encuentro mejor, se quita el corsé. Cuando llega ya a su ciudad, al norte de París, refiere que no necesita la morfina, le quitan el electroestimulador y vuelve ad integrum, o sea, vuelve otra vez a estar normal. La persona que conocemos ese tipo de enfermedad, no hay causa que justifique la lesión de cola de caballo. Constataron, fue el último milagro, el milagro número 70 de Lourdes, y tú has tenido ocasión de ver ese informe donde lo explica desde el punto de vista científico. Lo que sí hay que decir, que el Buró de Constatación habla de curación inexplicada. Después el obispado, en este caso en Genk, el que realiza y lo nombra como milagro. Son dos estamentos completamente distintos, pero el médico solamente dice curación inexplicada. 12:49, viene el 49 de las Islas Canarias. Hay muchos lugares que no nos va a dar tiempo. Quiero pasar a otro capítulo con personas que hacen cosas increíbles. Espacio en blanco. El momento donde todo es posible. En Radio Nacional. En todo el mundo, en todas las épocas, ha habido personas que afirman haber podido realizar milagros. Este es un ejemplo. El equipo
de Primer Impacto viajó a un barrio de Río de Janeiro para ser testigos de los supuestos milagros de una niña. En el interior de una iglesia vieron cómo la pequeña imponía las manos sobre los enfermos mientras el resto de los feligreses evocaban un milagro. Es casi la 1 de la mañana y aunque los grandes ojos negros de Alani no pueden ocultar su cansancio, la niña sigue en pie, sanando a quienes habían perdido toda esperanza y buscan un milagro que alivie los males del cuerpo y los males del alma. El poder que supuestamente viene de las manos de esta niña de larga cabellera y mirada triste funcionan como un rayo, una descarga que hace perder el equilibrio y a veces hasta el sentido. A pesar de los milagros que le atribuyen, Alani sigue siendo una niña extremadamente sencilla que parece no sentirse afectada por la adoración de la gente. ¿Te asusta tener ese poder? No, para mí es normal. Y tampoco parece impresionarse con la larga lista de males que asegura es capaz de vencer. Es un ejemplo, una niña de Brasil. Hay muchos más. Sorprendidos estamos ya con la cantidad de gente que nos está contando cosas de supuestos milagros. Se me pone la carne de gallina y no quiero que me cuentes algunos de esas personas en el mundo que son capaces, como esta niña, que dice que es capaz de curar. Saibaba era uno de ellos, muy criticado. ¿Le dejamos ahí y nos vamos a otro? Como tú digas, Teresa de Calcuta, Juan Pablo I o segundo. A Juan Pablo I le han atribuido un milagro, pero yo, fíjate, estas personas son muy conocidas, pero a lo mejor me iba a alguien más modesto, pero que para mí tiene mucha más fuerza, que fue Fray Leopoldo de Alpandeyre. ¿Quién era este personaje? Me dicen que ha llamado a un médico muy, muy, muy cabreado, que lo sepas. Bueno, de todo tiene que haber en este mundo. El Fray Leopoldo de Alpandeyre era un monje que bueno, del pueblo rondeño de Alpandeyre, muy cerquita de Ronda, que se fue a hacer su trabajo. Era un padre limonero a Granada. ¿Qué es lo que ocurría? Este hombre, de pronto, se le atribuyen una serie de curaciones. Una de las que a mí me llama más la atención, y no por la que ha sido canonizada, y que yo conozco bastante bien la patología, además, el que lo relata fue el compañero de celda, que está en Granada, fue que él tomó lejía. Antiguamente, y aquellos que conocen las casas sabían que había unas botellas donde muchas veces, en mi caso mi abuela ponía una gasita, un papel un trapito y bueno, este hombre, sin darse cuenta, tomó lejía. ¿Qué ocurre con la lejía? El hipoclorito sódico lo que produce una quemazón de todo el esófago, de la garganta, y que, bueno, en muchos casos incluso es mortal de necesidad. Claro, como no había tampoco muchos medios en aquella época, estamos hablando principios del siglo XX, se acercaron, porque ya tenía fama este hombre, Fray Leopoldo, que realmente le dijeron, mira, este hombre, si no se hace algo, se muere. Lo cogió de la mano, le dijo, no te preocupes, vete a la cama y descansa. Al día siguiente estaba completamente curado, sin ningún tipo de inflamación ni edema. Incluso el mismo Fray Leopoldo Alpandeyre sufrió una lesión en la mano y el catedrático de cirugía de Granada, uno de los cirujanos, quería cortarle la mano. Él se negó. Pero el caso que a mí me llama más la atención, y por eso te lo cuento, el caso de Iliana Illescas, por el que fue beatificado. Esta mujer, además, esposa de un famoso director de cine, pues resulta que tenía una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. Yo digo que además me interesa porque mi tesis es sobre lupus eritematoso sistémico, mi tesis doctoral relacionada con otorrinolaringología, pero conozco muy bien la enfermedad. Esta mujer pues sufrió una serie de problemas cardíacos, pulmonares, ingresó en la UCI. El diagnóstico era
posiblemente que no iba a salir de esa UCI, y pidió pues que le acercasen un librito sobre Fray Leopoldo, una medallita, y que rezasen con él. Bueno, no solamente esta persona se curó, sino que además esos marcadores de lupus, que aquellos que conocen saben que, bueno, alguno puede variar, pero no pueden desaparecer, acabaron desapareciendo. Y quizás sea la única persona que yo conozco de todas que se haya curado de lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad crónica que puede tener sus brotes. De hecho, fue el proceso de canonización de Fray Leopoldo. No estamos diciendo que todos son milagros, por aclarar un poco el asunto. Evidentemente el camino de la medicina oficial es el que hay que recorrer, simplemente estás significando casos en los que a veces se da esto. 2 minutos nos quedan. ¿Algún otro que quieras decir de estos personajes? ¿Teresa de Calcuta también? Teresa de Calcuta, aparte yo creo que es una de esas personas que han pasado por el mundo, y fuera de toda religión creo que de lo más maravilloso que se puede encontrar. Y fuera de toda religión, yo conozco personas que la han conocido personalmente, y creo que ese trabajo abnegado difícilmente se puede repetir en otras personas, quizás puntualmente. Ahí el caso dice mejor estudiado de toda la historia de la medicina, el de Marcilo Andrino. Este hombre, mecánico de profesión, sufrió una infección con múltiples accesos cerebrales y un edema cerebral. O sea, realmente no reaccionaba a los antibióticos, tenía una infección que lo hubiera matado. Y bueno, la familia que no sabía qué hacer, porque lo iban a poner en la UCI para ponerle un aparato para que bajase la presión intracraneal, lo que ocurre, esta persona, pues que lo meten en quirófano, y en quirófano se va la luz. Entra el grupo electrógeno, pero no lo pueden operar, y cuando sale cirujano a ver qué pasa para operarlo, este hombre, estamos hablando edema cerebral, múltiple acceso, se lo encuentran sentado a la mesa de quirófano diciendo, oye, ¿qué está pasando conmigo? Yo no sé lo que está pasando. Cuando él se sentía muerto, le hacen de nuevo las pruebas, el escáner, y ese hombre no tiene ninguna lesión. A los 15 días estaba trabajando otra vez en su taller. ¿Y fue a través de la Madre Teresa? Por rezarle a la Madre Teresa de Calcuta. Se lo atribuyen. Siempre digo que la atribución no tiene por qué ser. Yo no podría afirmarlo como médico, pero la familia, que eran muy devotos de la Madre Teresa de Calcuta, la relaciona y esa curación sí fue. Y además dicen que por eso, que es el mejor caso estudiado de toda la historia de los milagros médicos. Simplemente estamos significando un montón de casos que ha recogido nuestro invitado Miguel Ángel Pertierra en sus viajes y en la literatura, y que ha podido comprobar. Para terminar, dice, mi madre sé que se va a enfadar mucha gente, pero bueno, padecía de varices ulceradas y no cicatrizaban. Desafiado por el médico que la trataba, acudió al Pocito de San Juan Matías en Ribera del Fresno, en Badajoz, donde procedió a lavarse la herida y tomar un recipiente con agua, con la que siguió lavándose la herida hasta que se agotó. La variz se cerró para los restos sin explicación médica. A ver los hilos. 30 segundos nos quedan. Solamente hay que seguir la medicación, el tratamiento médico, pero oye, si algún otro elemento funciona, ¿por qué no? Bendito sea. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. José Luis Aragón y María Yaduro, nuestros compañeros, ya están preparados para darnos toda la información. 900-137-137 es mi teléfono. Dicen que no me mueva tanto delante del micrófono. Enseguida regresamos.